Acabas de ver dos operativas en reacción totalmente limpias. Y si eres nuevo, probablemente las viste y pensaste, ok, ¿y cómo sé yo cuándo entrar ahí? Tranquilo, este es exactamente el punto de este video. La mayoría de traders principiantes ve el precio frenar, rebotar o girar y no entienden qué significa ese movimiento. No saben si es una reacción real, si es ruido y si es trampa, o simplemente el precio se está acomodando para seguir. Y es ahí donde empiezan todos los errores. Entradas por impulso, entradas tarde, entradas por intuición y lo peor de todo, entrar porque parece un rechazo, sin entender la lógica detrás. Pero hoy lo vamos a cambiar. En este video voy a enseñarte a operar reacciones reales desde cero. ¿Qué son? ¿Por qué ocurren? ¿Qué información me están mostrando? ¿Y cuál es el movimiento exacto donde un trader profesional decide entrar? Nada de complicarlo, nada de técnicas mágicas, nada de tienes que reaccionar rápido, solo la verdad. Cómo leer una reacción correctamente, cómo operarlo con seguridad, incluso si recién estás comenzando en binarias. Y si estás cansado de entrar tarde, de dudar o sentir que todo esto ocurre demasiado rápido, este video es para ti. Y por supuesto, antes de meternos de lleno en el paso a paso, déjame decirte algo rápido. Si eres nuevo y estás aprendiendo por tu cuenta, te puedo ahorrar meses de frustración unirte a mi comunidad gratuita. Ahí tienes un curso completo desde cero, clases en vivo todas las semanas, sin excepción, sesiones 1 a 1 donde revisamos tus dudas y análisis diarios para que veas cómo operamos los mismos conceptos que estás aprendiendo el día de hoy. Es totalmente gratuito, sin suscripciones, sin letras pequeñas, nada de eso, trader. Es gratis. Si te interesa formarte bien desde el inicio o si estás estancado en algún punto, créeme que esta comunidad es para ti. Te dejo el enlace, está en la descripción, es el primer link, simplemente dale clic ahí, te registras y ya con eso eres parte de la comunidad. Sin más nada que decirte, trader, vamos con el video del día de hoy. Bueno, primero que nada vamos a comenzar por explicarte qué son las reacciones correctamente. Las reacciones son momentos en el que el precio va a llegar en algún punto y en vez de ir a romper, lo que va a hacer es sencillamente rebotar. ¿Sí? Una reacción es más que un simple rebote en una zona fuerte. Primero que nada, antes de comenzar a operar lo que es una reacción, hay que dejar muy en claro dónde se deben operar. Y para poder saber dónde se deben operar, es sencillamente buscar bien las zonas fuertes. Por supuesto, el día de hoy te voy a dar una explicación bastante rapidita de cómo detectar una zona fuerte simplemente para marcarlas. Hay dos formas de marcar una zona para reacción. La primera es detectar una zona fuerte. La primera es bastante sencilla. Es algo que mis alumnos aprenden desde el principio, que de hecho hay una clase en la comunidad recientemente añadiendo mucho más conceptos a cómo encontrar una zona fuerte, pero aquí en este video te lo voy a enseñar rápidamente para que tú también comiences a operar reacciones desde el día de hoy. Vemos que simplemente colocando una línea horizontal en una zona que tenga o muchos toques en dicha zona, que tenga muchos toques o que haya un movimiento claro del precio desde el primer toque. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si el mercado viene por acá y empieza a tocar aquí, no puede romper, rechaza en esa zona y empieza a irse un movimiento claro hacia arriba, ahí empiezas a marcar la zona fuerte. Obviamente dentro de la zona fuerte tienen que haber velas de decisión para que puedas decir que realmente la zona es fuerte y poder marcar una zona válida. Yo en lo personal, para no complicarme la vida, coloco en el número 5 el soporte o resistencia y de esa manera sé que el soporte y resistencia es fuerte. Aún así, cuando lo colocamos en el número 5, vemos que a veces también confluyen algunos toques en dicha zona. Por ejemplo, si me voy hacia atrás y vemos que justo por aquí hay un toque, desde que lo coloqué en el número 5 hay otro, por acá hay otro, ¿ves? Entonces por eso colocarlo en el número 5 es súper práctico, porque a nosotros nos interesa que el soporte de resistencia tenga varios toques o tenga un movimiento claro del precio hacia arriba. Dentro de ese movimiento tienen que haber velas fuertes y este lo cumple. Otro que también cumple el mismo movimiento es esta de aquí, ¿ves? Ambas cumplen un requisito. ¿Cuál es? Que tienen un movimiento claro del precio, ¿ves? Sube bastante rápido con velas que, si bien no todas son de fuerza, porque por ejemplo acá hay dojis, la mayoría sí que son de decisión. Por ejemplo, esta es de fuerza, decisión. Entonces eso lo que indica es que realmente hay un movimiento claro alcista, por ende es una zona fuerte porque el movimiento comienza desde aquí, y si el movimiento comienza desde aquí, lo que normalmente suele hacer el precio, te explico para que lo entiendas qué estoy diciendo y entiendas por qué vamos a aplicarlo de esta forma, es que cuando llegue el precio a estas zonas, lo que posiblemente va a pasar es que el mercado haga esto, ¿ves?
se mueva por acá, se mueva por acá, y cuando vaya llegando a esta zonita empiece a mostrar debilidad, y cuando llegue a mostrar debilidad lo que vaya a hacer posiblemente es rebotar y seguir otra vez el rumbo, ¿sí? Es bastante simple, pero si no sabes cómo detectar las zonas fuertes, que ya te lo acabo de decir cómo detectarlo, créeme que no va a servir de nada, ¿sí? El mercado no rebota en zonas débiles, por ende tienen que ser sí o sí zonas fuertes. Estas zonas fuertes pueden ser soportes o resistencia, o pueden ser literalmente zonas, ¿sí? La segunda forma de marcar las zonas, aparte de los movimientos, es marcar soportes o resistencias que estén cerca y que muestren movimientos en dicha zona. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, marcamos este soporte de acá y arribita vemos que hay otro soporte. Dentro de esa zona, si nos vamos hacia atrás, tiene que haber movimientos del precio errático. Por ejemplo, acá hay un movimiento del precio que intentó entrar y rechazó hacia la baja, ¿verdad? Por acá también hay rechazos hacia la baja, acá hay rechazos hacia la baja y acá hay un falso rompimiento. Acá vemos el primer toque, como podemos ver, y seguidamente acá podemos ver que hay otro toque. Todo este toque fue dentro de la zona que anteriormente marcamos. Lo que suele hacer el precio luego es que cuando vaya llegando a estas zonas de nuevo, vemos que el precio acá llegó, vaya a mostrar reacción en dicho precio. ¿Qué quiero decir? Que la vela vaya a intentar llegar y haga este movimiento. ¿Ves? Que intente, baje normal y ¡paz! Reaccione. Fast reacciones. Esa clase de movimiento lo que nos indica es que la zona está bien marcada, y ahí es donde vamos a meter nosotros operativas. ¿Por qué? Porque es lo normal que suelen pasar. ¿Ves? Acá también hizo este movimiento con la vela. ¿Ves? Bajó y rechazó, bajó y rechazó, bajó y rechazó. Esa clase de reacciones es lo que nos interesa a nosotros para poder hacer una buena operativa en reacción. Por supuesto, puedes utilizar las dos formas. ¿Qué quiero decir con las dos formas? Si detectas un movimiento claro de rechazo en estas zonas o en las zonas fuertes, lo correcto es esperar que rompa esas zonas. ¿Qué quiero decir? Que rompa esta zona para luego meter el rechazo, la operativa en rechazo. ¿Por qué no sirve si simplemente la operamos cuando vaya llegando? Porque a veces en estos casos la vela abre, ¿cierto? Rechaza en esta zonita de acá, y lo que suele hacer es terminar justo donde comenzó la reacción. En este caso termina acá y te deja la vela, la mecha así, y si la metiste justo cuando empezó a hacer la reacción, te quedaste corto, ¿sí? Por eso siempre hay que esperar buenos puntos de entrada. ¿A qué me refiero? Que digamos que esta vela fue a hacer este movimiento y rompió. En el momento de que rompe, ahí vas a meter la primera operativa. Algunos traders te van a decir que puede ser desde la mitad, y sí, desde la mitad suele ser válido, porque el chiste es evitar que quede la vela justo dentro de donde metimos la primera operativa, que fue justo acá. Pero yo en lo personal, como opero con varios puntos de entrada, yo prefiero esperar el punto de entrada perfecto, que sería cuando rompe la zona, porque lo que normalmente suele hacer es lo que viste al inicio del video, que intenta romper, ¿cierto? Intenta romper y no puede, y reacciona, pero si va a dejar cuerpo dentro de la zona de reacción, nosotros ya nos salvamos, porque estamos operando por encima de lo que es la zona que intentó romper la vela y no pudo. Por ende, la operativa es totalmente válida y más segura que simplemente meter el punto de entrada o al inicio de la zona, como puede ser aquí, o simplemente en el medio de la zona, como puede ser aquí. Ahí nos salvamos, porque si la vela termina por debajo de esta zona, nosotros con un buen punto de entrada, o sea, como por acá, tenemos probabilidades de que se gane mucho más que simplemente operando de manera normal y sin esperar puntos de entrada. Obviamente a mis alumnos en la comunidad siempre les digo, esperen buenos puntos de entrada, porque suele ser la clave para todo. ¿Sí? Si quieren hacer un interés compuesto, si quieren subir una cuenta, lo mejor siempre va a ser esperar un buen punto de entrada. Te lo digo por total y completa experiencia. Si puedes ver, tengo dos cuentas con un excelente capital y suelo pasar mis operativas por el grupo, que normalmente suelen ser positivas, así que por algo te lo estoy diciendo. Lo mismo pasa si tenemos zonas fuertes que sean de un solo soporte o de una sola resistencia, que es en este caso estos de aquí, ¿sí? Como pueden ser estos de acá y estos de acá, que son de uno solo. Acá en este caso es la misma lógica presente que en esta de acá. Si la vela va a bajar, ¿cierto? Y cuando vaya a tocar empieza a hacer la reacción, ahí ya es válido. Pero si esperas a que la vela rompa un poquito, ya aquí puedes meter una operativa válida. ¿Por qué? Porque normalmente lo que va a hacer la vela es o terminar abajo y dejar la mecha, o terminar justo en la zona de reacción acá, y este punto de entrada
acá ya te salvaría perfectamente la operativa, porque pues no es lo mismo operar justico ahí y esperar que la vela termine por debajo, o simplemente esperar un buen punto de entrada y que la vela termine por debajo de la zona que estamos esperando que haga reacción. Una buena operativa en reacción siempre va a dejar una buena mecha. Entonces las mechas suelen ser claves. Si nosotros metemos punto de entrada acá y punto de entrada acá, si la vela termina justo acá, lo que pasa es que no corres tanto riesgo de que la operativa se pierda, ¿me hago entender? Entonces es mucho más seguro. Por supuesto, ahora viene una parte interesante del video, que es cómo saber si la reacción es válida o no. Y aquí presta mucha atención, trader. Por supuesto, si luego de esta explicación quieres seguir aprendiendo de reacciones y movimiento del precio en general, puedes colocar en los comentarios movimiento del precio y te voy a estar pasando un video donde también explico a detalle el movimiento del precio que utilizamos para esta clase de operaciones y otras operaciones más, para que si eres un principiante, créeme que con eso vas a avanzar bastante en cuanto al entendimiento del mercado en general. O sea que te sirve bastante si estás comenzando o quieres dar un paso mucho más grande de lo que estás haciendo ahorita. Pues créeme que ese contenido te va a servir bastante. Así que simplemente en los comentarios puedes colocar dos formas: movimiento de la vela o acción del precio. Puedes colocar esas dos palabras y te voy a estar pasando el video para que tú no lo tengas que buscar. Simplemente te paso el link por ahí y ahí mismo te pasas a ver el video para que veas genuinamente que no estamos diciendo nada alejado de la realidad, ni en este video ni el que vas a ver por allá, para que lo entiendas de manera perfecta. Ahora sí, vamos con el entendimiento y la parte más importante del video, y es cómo detectar un buen rechazo, una buena reacción en el precio cuando va llegando a una zona o a un soporte de resistencia fuerte. Ahora, como podemos ver, el mercado, cuando ya te lo he explicado, pero cuando el mercado va a llegar a una zona empieza a hacer reacciones. Pero ¿cómo son las reacciones y qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que ver? Pues sencillamente el movimiento del precio nos dicta que cuando el mercado hace una vela y esa vela empieza a mostrar debilidad, la debilidad se muestra de dos formas: o dejando mucha mecha, o cuando está formándose la vela empieza a hacer este movimiento, ¿ves? Baja y sube, baja y sube, baja y sube. Cuando hace esa clase de movimiento significa que aquí dentro de esto hay una zona que el precio no puede pasar. Por ende, nosotros vamos a aprovechar ese concepto del mercado, eso que nos está diciendo el mercado, que nos está hablando al oído, vamos a aprovecharlo para sacarle dinero. Y nosotros lo que vamos a hacer es operar en contra de esa ruptura o esa bajada fuerte o subida fuerte, depende cómo estás utilizando el precio. Por supuesto, es la misma lógica si lo vas a utilizar en una vela que está subiendo, es lo mismo. Tiene que bajar, subir, ¿sí? Que muestre realmente debilidad en el precio al momento que esté llegando. Obviamente, si una vela abre y hace esto, ¿sí?, y baja con fuerza, no esperes que ahí vaya a hacer una reacción. ¿Por qué? Porque la vela fue con fuerza, lo rompió y no pasó absolutamente nada. No hizo este movimiento en ningún momento. Por supuesto, ahora, si el movimiento correcto que está haciendo lo hace, digamos, baja uno, baja dos veces y luego rompe, ahí es una buena operativa. Pero si en ningún momento hace este movimiento luego de tocar por primera vez la zona, porque tiene que ser cuando toque por primera vez, si ya, digamos, lo que va a hacer es luego de romper ya empezar a hacer reacciones por acá, pues ya no cuenta, ¿sí? Tiene que, cuando ya empieza a tocar por primera vez, reacciones. Voy a tocar reacciones, ¿sí? Esa clase de reacciones nos sirve. Yo en lo personal, y si llegas hasta acá te voy a dar un datazo interesante de cómo lo opero yo para que me dé más rentabilidad, es luego del tercer toque, luego que toca una, toca dos y toca tres, cuando vuelve a entrar, meto la operativa. ¿Por qué? Porque luego de tres toques es muy raro, obviamente por porcentaje de error suele pasar, pero es muy raro cuando pasa de que si hace tres toques vaya a romper y termina por encima. No, lo que muy comúnmente hace es toca tres veces y a la cuarta va a hacer un último intento y rebota y termina así dejándonos mecha. Cuando suele dejar esa mecha, ahí es cuando dices efectivamente aquí hubo una reacción. Pero si la vela abre con fuerza y no hace ni un solo rebote y empieza a hacer reacciones acá, pues ya no cuenta, ¿sí? Tiene que ser reacciones justo en la zona. En la zona tiene que ser la reacción. Porque pues estamos operando zonas de reacción, no estamos operando reacciones por reacciones. ¿Me hago entender? Sí o sí tienes que hacerlo en las zonas de reacción. Te lo vuelvo a repetir para que te quede claro y lo puedas utilizar desde el día de hoy. Es cuando la vela abra
cuando la vela abra y llegue por primera vez a la zona que marcamos como zonas de reacción, puede ser tanto un soporte débil y una resistencia fuerte, o un soporte fuerte y una resistencia débil, como quieras marcarlo. O puede ser simplemente dos soportes o dos resistencias débiles perfectamente válidas, pero que sean lo más juntas posible. En este caso, un máximo sería así, para que no te esfuerces en buscar espacios grandes, sino que sean espacios pequeñitos. Acá, cuando la vela abra, tiene que hacer rebote, ¿sí? Rebote. Dos rebotes es la teoría mínima para poder operar la reacción, y en el tercero operar. Pero yo te recomiendo operar luego del tercer rebote. ¿Por qué? Porque luego del tercer rebote te confirma que realmente, si hay un cuarto rebote, regrese el precio. Entonces, en el cuarto rebote te suele dar un mejor punto de entrada que en el tercero, y en el cuarto sí que te confirma que ya el precio no puede pasar de aquí y rebota. Entonces, la clave es operar después del tercer rebote, meter la operativa y esperarlo, por supuesto, lo más bajito posible. Esa es la clave de las reacciones y lo que suele hacer más efectiva esta clase de operativas. Así que tenlo muy en mente al momento de operar con tu cuenta, porque por supuesto todos tenemos cuentas pequeñas cuando vamos comenzando en el trading. Y si quieres saber cómo hago para utilizar estas estrategias para subir cuentas pequeñas en base a interés compuesto, te está apareciendo un video en pantalla donde subí una cuenta de 10 a 500 dólares utilizando interés compuesto en base a acción del precio, movimiento del precio, como te estoy explicando el día de hoy, paso a paso, operativa por operativa, para que lo entiendas de manera correcta y puedas hacerlo tú también desde tu cuenta pequeña para poder fondearte de manera más efectiva. Así que sin más nada que decir, nos vemos en ese video, trader.